Un placer desplazarnos aquí en Valencia para una nueva edición de Visions. Nada, Y el placer es mutuo. la verdad es que tenemos muchas ganas de entrevistarte, sobre todo porque tienes como un doble sombrero en este caso, como presidente en la Federación de Asociaciones de Informáticos de Sanidad y también como presidente de Asociación Valenciana de Informáticos, AVISA, tanto de la parte más CIO, antes me comentabas fuera de cámaras que llevas casi 30 años de experiencia, empezaste como CIO, y también en la parte más de imagen médica digital, con lo cual la entrevista irá por aquí. Espero que estés cómodo. Yo también. Dicho esto, la pregunta es obligada. ¿Cuál es el rol del CIO, este director de tecnologías, en el ámbito sanitario durante los próximos años? ¿Y cuáles serían los retos que debe afrontar? Cada día creo que es más importante que el CIO esté en lo que es el consejo de dirección, ¿no? En los hospitales, que ayude a coordinar y a preparar la estrategia en todos los niveles, no solamente en niveles TIC, ¿no? En los aspectos TIC, sino en muchas ocasiones el CIO acaba conociendo mejor que los propios sanitarios, por ejemplo, su propio trabajo. ¿Por qué? Porque hemos tenido que estar analizándolo con ellos y al final, viéndolo un poco desde fuera y con el conocimiento que tenemos del resto del entorno, yo creo que somos capaces de ayudar en esa estrategia a que la dirección del centro pueda tomar las medidas que estime oportunas, ¿no? Por supuesto, y esto es desde siempre, ¿no? Pues ayudar a la innovación, ¿no? Tenemos innato a la profesión el que nos gustan siempre los aparatejos y todo este tipo de cosas, ¿no? Y esto hace que también, junto con las otras dos patas que te he comentado, desde mi punto de vista, pues seamos una pieza importante en la toma de decisiones y en la estrategia de los centros sanitarios. Cuando hablamos de ciberseguridad nos referimos tanto a la parte más de gestión de datos como también a aquellas amenazas, los hackers, que pueden introducirse en el sistema informático y piratear y poner en cuarentena todos los datos. ¿Cómo lo afrontáis? ¿Cómo estáis trabajando? Y estas amenazas, ¿cómo las gestionáis? En el entorno en el que nos movemos, yo creo que incluso hay más amenazas, ¿no? Ten en cuenta que bueno, hay multitud de aparatos de electromedicina que están dentro de los hospitales, que están conectados a sistemas de información, ya sea de imagen, para electros, para autoanalizadores de laboratorio, en fin, multitud de aparatijos, ¿no? Que algunos son más antiguos, otros son más modernos. Cuando tú hablas con los fabricantes, con los que te lo han puesto, a quienes se lo has comprado, te dicen, no, aquí no podemos poner un antivirus porque esto está certificado para que pueda funcionar así y no podemos cambiar en una coma. Entonces, claro, vale, entonces que entren los virus, ¿no? Que nos está fastidiando a todos los demás. Entonces es muy complicado, ¿no? Te encuentras con que los mismos profesionales utilizan, en lugar de su cuenta de correo corporativa, la cuenta de Gmail, o te mandan una radiografía por WhatsApp o hacen cualquier cosa de este estilo, ¿no? Entonces, allí ya no es solamente seguridad física o seguridad de los sistemas de información, y la seguridad de que esa información y la privacidad del paciente y todo esto. Me gusta que introduzcas al paciente, porque hemos estado hablando de la seguridad también más interna y las máquinas, pero el paciente, ¿cuál sería el rol que juega en este entorno? Pues el paciente al final en la sanidad es el centro de todo. El hecho de que cuando un paciente esté enfermo, que no está allí por gusto, como bien sabes, tengas la seguridad de que la enfermera que le va a administrar una medicación le esté administrando la medicación que toca al paciente, que toca por la vía que toca
a la hora que toca y con la dosis que toca, esto es una garantía, ¿no? Es una garantía para el paciente. Según el último informe del mapa de tendencias, un informe que realiza la Fundación OTIC Salud Social desde hace más de 10 años, realidad virtual, inteligencia artificial y robótica encabezan la innovación en el sistema sanitario catalán. Son nuevas tecnologías que han llegado para quedarse. ¿Qué impacto tienen estas nuevas tecnologías en la formación del CIO? En imagen, bueno, pues hay mucho de inteligencia artificial, pero queda muchísimo por llegar, ¿no? Todo el tema de los biomarcadores en imagen, de analizar posibilidades de con qué probabilidad un paciente va a tener o tiene ya una determinada patología, bueno, pues eso está ya al cabo de la calle. Un robot que te permita preparar medicación oncológica, que es muy peligrosa y que evitas con esto el contacto directo con enfermería o con quien lo esté preparando, ¿no? Todo este tipo de cosas, pues, o los armarios dispensadores de medicación, en fin, muchísimo, ¿no? Todos los robots, bueno, pues sí que están muy ya en el día a día. Creo que en todo el estado, pues en todos los hospitales hay y queda mucho por llegar, claro que queda. Vinculado a la formación del CIO y la transformación digital que estamos viviendo y hemos visto, están apareciendo nuevos perfiles como el Chief Data Officer, el CDO, la parte más digital, el CMO, la parte más de marketing, el grupo de las Ts, le suelen llamar. El CIO debe transformarse en director de orquesta para dirigir toda esta gestión de entorno digital en la entidad sanitaria. Es muy complicado, porque además, esto es la teoría. A la hora de la realidad, no sé cuántos hospitales de España tendrán un CMO, ¿no? Porque no es muy habitual. Sobre todo porque además, y aún venimos arrastrando los problemas que nos causó la crisis, ¿no? No hay capacidad económica para tener todo este tipo de figuras en el entorno, ¿no? Hablábamos de la imagen médica digital. Los servicios de diagnóstico de la imagen son servicios que ya nacieron digitales, ¿no? ¿Cuál sería la visión de futuro? Y también nos gustaría conocer los retos en este campo de la imagen médica. Ahora que el reto ya no es tanto el de guardar y gestionar la imagen para tenerla disponible como lo podía ser pues, años atrás. Cada día hay procesos de imagen más avanzados, ¿no? Cada vez tienes una imagen más rica y eso hace que puedas tener sistemas de información que analicen esa imagen más importantes y que sean capaces de detectar más cosas. Pero yo creo que el reto ahora mismo y que tiene que llegar es que esta inteligencia artificial sea capaz de no basarse exclusivamente en lo que son los estudios de imagen, sino además que sea capaz de acceder a la historia del paciente y en base a determinados diagnósticos, determinadas cosas que le han ido ocurriendo en el entorno sanitario a un paciente, pues un poco afinar más de cara a buscar diagnóstico o buscar posibilidades de curación. Me gustaría conocer cuál es, a día de hoy, tu visión en este sentido del Sistema Nacional de Salud aquí en España y también en comparación a nivel europeo. No es lo mismo el sistema sanitario que haya en Suiza, en Alemania, en Suecia, que el que puede haber en Grecia, Rumanía, Albania, en fin. Es muy variado, ¿no? Yo creo que el reto verdaderamente importante es que un ciudadano español, un ciudadano francés, esté de viaje, que tenga un problema de salud, que tenga que acceder al sistema sanitario de ese país y que cuando un médico vaya a tratarlo, sea capaz de ver la historia de salud europea de ese paciente, pero ya no solo verla, sino además entenderla y entenderla en su idioma. Para esto yo creo que falta mucho, desgraciadamente. Una cosa es que tú, el médico, vaya a poder ver cuál es el código de ese diagnóstico y lo entienda perfectamente porque lo tiene en su idioma. Pero
hay mucho más que eso. Cuando un clínico hace un informe de alta o hace un informe de cualquier cosa de un paciente, no solamente está hablando de códigos de diagnóstico o de procedimientos, sino está poniendo mucha más información que de alguna manera hay que entender y traducir y llegar al nivel de conocimiento de estos sistemas para traducir y que el clínico de otro país lo entienda perfectamente, pues creo que es complejo, ¿no? Hemos visto que el CIO al final tiene que ser director de orquesta, tiene que tener conocimientos sobre nuevas tecnologías, tiene que tener muy clara la parte de seguridad. ¿Cómo podemos ayudarle a que se forme? ¿Cómo podemos entender que esta formación también tiene que ser global? Creo que haría falta definir una estructura en todos los centros sanitarios, ¿no? Esto nos ayudaría un poco a la palabra esta que tan de moda lleva tiempo estando, ¿no? Que es la gobernanza, y poder definir cómo se tiene que llevar a cabo esa gobernanza en nuestro entorno. Desde la Federación llevamos unos años intentando ya explorar la vía para poder conseguir lo que se viene llamando el ingeniero informático residente. Esto sería un poco pues como los MIRES para la medicina o los FIRES para farmacia, etc., ¿no? Sabes que en todo el entorno sanitario cada vez es más habitual que haya un periodo que dure más o menos tiempo de formación reglada que sea el que te dé la posibilidad de luego poder trabajar en el entorno. Entonces, lo que estamos intentando es un poco esto, ¿no? Hacer un currículo de un par de años, tampoco creo que haga falta más, ¿no? Para que las personas que quieran trabajar en informática sanitaria puedan pasar un par de años trabajando en una institución sanitaria, pero a la vez formándose. Con esto estaríamos normalizando que la formación fuera similar en todos los hospitales del territorio, ¿no? Yo creo que sería una vía para empezar a definir cuáles son las categorías necesarias en nuestro entorno. Cayetano, ha sido un auténtico placer tener esta visión, esta experiencia global y poder haber tocado distintos temas muy centrados en la parte de CIO, pero también en la imagen médica digital y esta transformación digital que vendrá, bueno, no vendrá, como has dicho en la entrevista, y hace 2 años que ha ido empezando y que seguro que en este presente de los próximos años iremos viendo. Gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, la verdad es que ha sido un placer y un honor que hayáis decidido hacerme esta entrevista. Y bueno, pues aquí estamos para lo que necesitéis. Gracias. Lo que queráis.